María Laura Espadaro. Doctora, desde FM de la Bahía la saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va, chicos? Bien, muy bien, muchas gracias. Dígame, doctora, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué se responde desde la ciencia? Mira, lo primero que tenemos que hacer es, yo creo que lo que yo les diría es que profesionales somos todos. El problema es cuando uno piensa que por tener un título profesional sabe de todo. Creo que la sabiduría más importante que tenemos que tener es la de reconocer aquellos terrenos en los cuales no tenemos el conocimiento adecuado para opinar, digamos. Ujú. Sobre todo cuando se trata de temas tan serios como es el tema salud o cuando es el tema derechos de otras personas y demás. Me parece que en ese aspecto lo mejor que puede hacer un profesional es ser lo más objetivo posible, tratar de informarse y si va a hablar a los medios, cosa que no es tampoco común, no es que todo el tiempo los profesionales estamos hablando en los medios. Hay determinadas situaciones que te ponen en esa necesidad o en esa función, como nos está pasando ahora a los infectólogos con el tema pandemia COVID, pero bueno, eso no quiere decir ni que sea obligación de los profesionales salir a hablar y al menos los que tomamos ese rol, al menos en lo que me compete a mí, trato de ser muy respetuosa de lo que realmente no conozco y de no opinar de temas más allá de lo científico. Ujú. Así que me parece que hay que pasar mucho por el tamiz de la objetividad, los videos que dan vueltas y las opiniones, porque una cosa es que una persona X, sea profesional o no, de la religión que sea, o el motivo por el cual lo lleva a hacer ese tipo de videos, los cuelgue en las redes, porque las redes son libres y cualquiera puede decir cualquier cosa en esos lugares. Y otra cosa es que empecemos a tomar eso como un referente. Bueno, he escuchado inclusive en algunos medios decir una médica referente, y bueno, realmente hay que analizar muy bien quién está hablando, en todos los aspectos, no hablando de medicina nada más. Creo que cada vez hay más información dando vuelta y cuando uno escucha una información, lo primero que tiene que hacer es ver quién está hablando, por qué está hablando desde ese lugar, qué formación tiene para hablar sobre ese tema, y en base a eso tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Por ahí Doctora, lo peligroso es eso, ¿no? Que todo el mundo tiene el conocimiento como para poder hacer ese análisis, y esta información a veces genera confusión o incertidumbre a la gente, y eso es lo que tratamos de evitar. ¿usted teme que este tipo de cuestiones perjudique la aplicación de la vacuna cuando esté? No, la verdad que no. Yo creo que no. Yo creo que la gente que entiende que la vacuna es un método de protección se va a seguir vacunando igual y va a entender que nunca una organización científica va a buscar un fin que no sea bueno para la sociedad. O sea, en ningún país se va a aplicar una vacuna que pueda traer problemas a la población. No tiene ningún sentido eso. Ustedes fíjense que esto ha pasado. Sí, ahora es una situación muy particular lo de la pandemia. Queremos analizar la situación de la pandemia con nuestras vivencias previas, y eso es imposible, porque una pandemia de esta dimensión no hubo nunca. Entonces Ujú. todo lo que comparemos con otras cosas va a ser erróneo, porque no podemos comparar la pandemia de COVID con otra pandemia, porque no existe otra pandemia de esta dimensión. O sea que sería como comparar dos cosas que no son iguales. Pero sistemáticamente con las vacunas nuevas siempre pasa esto del surgimiento de los movimientos antivacunas o de gente que opina sobre el temor de la aplicación de una nueva vacuna. Si ustedes se acuerdan, cuando se ingresó en el calendario nacional la vacuna Sí. del HPV, fue toda una situación y un movimiento en contra de la vacuna que hoy por hoy ya ni se escucha, y yo les puedo asegurar que estamos vacunando a todos los niños y no ha habido reporte de efectos adversos. Entonces eso demuestra que la ciencia siempre se va a mover sobre planos seguros y nunca jamás va a tomar la decisión de utilizar una medicina o una vacuna que no sea segura para las personas. Así que me parece que eso aclara mucho sobre los dichos de la doctora y bueno, sobre todos estos videos que están circulando sobre este tema. Doctora, justamente sobre este tema, buen día, Joaquín Marido la saluda. Buen día. Se habló mucho al inicio de la pandemia sobre cómo habían reaccionado niños y niñas a las enfermedades más comunes de la temporada, tanto de otoño como de invierno. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se presentaron? Si se presentaron o no esos síntomas. ¿Y qué vacunación reciben esos niños y niñas cuando empiezan el ciclo electivo con respecto a estas afecciones? Mirá, yo creo que queda claro que si hay algo que
que torció el curso de la pandemia fue la suspensión de las clases. O sea, yo no me voy a meter en el terreno de decir si la educación es adecuada o no en estos métodos, si esto se puede sostener en el tiempo o no. Bueno, yo por supuesto tengo mi opinión formada sobre eso, pero lo que sí no puedo negar es que el año ha sido totalmente distinto respecto a las enfermedades pediátricas por las medidas que se tomaron. Si bien en la pandemia de gripe, yo en el 2009 ya estaba trabajando en infectología y tengo un recuerdo un poco más vago porque en ese momento estaba yo todavía en mi formación. Si bien se suspendieron las clases un tiempo y eso también ayudó, nunca tuvimos esta situación de un año sin clases. Y yo te puedo asegurar que este año no existen ni los piojos ni los mocos. No existen. La única sala del hospital que está vacía es la sala de pediatría. Así que bueno, claramente ha habido un impacto sobre la decisión que se tomó. Claramente no se puede sostener eternamente en el tiempo claro. Esto, pero y con respecto a la vacunación, digamos, creo que quien discute los beneficios de la vacuna, o sea, estamos hablando de la gran amenaza que tuvimos hace 1 año o 2 años atrás respecto a la propagación del sarampión por disminución de la aplicación de la vacuna. Las vacunas han erradicado enfermedades, o sea que, bueno, todo el mundo lo sabe, además del agua potable, la segunda intervención científica más importante en la prevención, en lo que respecta a la prevención de salud, son las vacunas a nivel mundial. Entonces, realmente poner en duda esto en un país donde ha hecho todo por tener un calendario de vacunación completo y gratuito, creo que, como decían al principio de la nota, me parece hasta medio fantasioso, me parece a veces difícil explicar por qué alguien puede tomar ese camino de ese pensamiento. Doctora, ¿usted es optimista en torno al primer trimestre para tener la vacuna? Sí, yo creo que, no sé si primer trimestre, yo creería que antes de mitad del año que viene tenemos que tener la posibilidad de empezar a vacunar. Lo que hay que comprender también respecto a la vacuna, que la vacuna en principio se va a aplicar solo a las poblaciones de riesgo. Porque bueno, también pasa eso, ¿no? Por ahí la gente piensa que la vacuna va a ser un paquete mágico que nos va de un día para el otro sacar del confinamiento, y eso no va a ser así, porque yo, por ejemplo, en el caso mío, de mi familia, la única probablemente candidata a vacunarme voy a ser yo porque soy personal de salud. Probablemente ni mi marido ni mis hijos puedan recibir gratuitamente o en la primera tanda de vacunación la vacuna, porque probablemente no esté dentro de los planes de vacunación vacunar a toda la población, porque eso es imposible de aplicar. Así que también va a ser gradual después el acceso a la vacuna, como ha pasado con otras vacunas cuando se comienzan a utilizar, pero sí creo que nos va a dar un poco de aire, por lo menos al personal de salud, que estamos tan expuestos y tan preocupados por la exposición continua que tenemos, y a las personas de riesgo, como para que puedan empezar a moverse con una tranquilidad, que bueno, creo que hoy por hoy son los que más están sufriendo esta pandemia, porque no solo tienen que cumplir con las medidas de confinamiento, sino que tienen el gran temor de complicarse y de tener una enfermedad grave. Doctora, muchas gracias por su tiempo, fue muy amable. Bueno, gracias por la nota. Que esté bien. Un saludo. Otro adiós. La palabra de la doctora María Laura Espada.